Dios me ha dado a mí de ser un escogido, haber experimentado esto sin saber que un día iba a hablar de eso, de una de las cosas más gloriosas que puede existir en la naturaleza humana, una de las cosas más profundas que requiere entendimiento, y es, por supuesto, una de las cosas más grandes que todos los seres humanos disfrutamos, que es cuando nace un hijo. Un día el profeta Isaías dijo: esta es la señal que estáis pidiendo, y un día la Virgen concebirá y os dará un niño. Ese niño creció, y un día ese niño trajo una de las revelaciones más profundas que permite al ser humano entrar en una dimensión para la cual ahí se revela para aquello para lo cual usted nació, el por qué usted nació y por qué usted no nació ángel o querubín o no nació mata. El libro de Génesis nos introduce a un principio, una de las más poderosas revelaciones de Génesis capítulo 1, verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La creación del ser humano da inicio a una etapa gloriosa de la obra creativa, donde Dios no solo tomó el polvo de la tierra para darle forma, sino que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Hasta allí todo el mundo ha leído eso. Eso lo repiten hasta los curas, lo repiten los rezanderos, todo el mundo. Entender ese principio. Dios estableció sobre el barro la responsabilidad de reproducir su imagen. Wow. El barro tenía la responsabilidad de reflejar, de refrendar lo que Dios estaba diciendo. Porque hasta ese momento era barro. Y el soplo de vida vino de Dios y hizo del hombre un ser único en esencia y naturaleza, con cualidades morales y espirituales inherentes a esta imagen. De hecho, el Salmo 104 y Apocalipsis 15:3 glorifican al Creador cuando dicen: cuán maravillosas son tus obras. O sea que si tú eres feíto, chiquito, grande, bajo, gordito, blanco, negro, gózate, porque vienes del mismo barro. ¿Cuántos dicen amén? Sí, bueno, que no, que a mí me faltó barro y a la hermana le pusieron más barro. Ya ustedes saben cómo es ese negocio. Ahora, el relato bíblico me enseña que Dios no solo formó, sino que dio al hombre un espíritu. Fíjense lo que nos diferencia a nosotros de los animales, de los seres creados. Y una capacidad para gobernar sobre los creados, y el mandato: fructificad y multiplicaos, siendo la gestación del nacimiento de un nuevo ser la manera natural de cumplir la orden. Cuando alguien no quiere tener hijos, se está metiendo en un terreno problema, porque es una orden. Y el cuerpo está diseñado para cumplir la orden. Por eso muchas veces dice: ay, me nació pelón. Nosotros los venezolanos le llamamos pelón, para los que me están viendo, cuando alguien sale embarazado, pero no esperaba el embarazo. Ah, no, si fue un pelón. Y resulta ser que Dios tiene su diseño.
Ahora, aunque el hombre tenía plena facultad de comunicarse y tener comunión con Dios, fracasó en el propósito de cumplir aquello para lo cual fue creado. La desobediencia introdujo el pecado al mundo, y entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la Biblia me enseña a mí que a pesar de que el hombre pecó, sigue siendo la pieza fundamental para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por lo cual Dios advirtió, dijo: oye, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. No dijo entre tu mujer. Oiga, entre ti, hombre, y entre la mujer, como género. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un poco disfónico, dicen por allí. Ahora bien, la Biblia me enseña que a pesar de estas cosas, el hombre rompió el diseño divino. La transgresión entonces de los primeros padres, que fueron Adán y Eva, dio a luz al pecado, que jamás había entrado al mundo, pero ya existía el pecado en el universo, en la creación. Y este pecado trascendió a los descendientes. ¿Debido a qué? Diga conmigo, la concepción. O sea, el embarazo, la concepción que da luz al embarazo. Mire cómo Satanás se encargó de llevar esta semilla corrupta a través del único canal permitido por Dios para entrar al mundo de los vivos: la mujer, el vientre de una mujer. Y esto viene por causa de que todo nacimiento se efectúa a partir de un germen de vida. La palabra será con Z mayúscula, o sea, el semen, y al cual determina no solo la naturaleza del ser engendrado, lo cual incluye el tiempo de nacer y tiempo de morir. Diga conmigo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Por eso que ninguno nos queremos morir, o alguien se quiere morir. Ahora, esto marca la finitud de la vida de una persona. Un día, aquel niño ya hecho grande llamado Jesús, un gran maestro de los fariseos, se le acercó. Y tú tienes que estar preparado como cristiano para explicarle, para satisfacer su inquietud espiritual. Se le acerca un hombre llamado Nicodemo, con algunas interrogantes teológicas sumamente importantes, ante las cuales Jesús le reveló algo muy poderoso que el mundo no conoce, y utilizó la figura del nacimiento para revelarle un principio del reino de los cielos. Juan capítulo 3, verso 3 al 4 dice lo siguiente: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ante esta apreciación, dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús no entró en detalles ginecológicos u obstétricos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es una opción, es un principio espiritual. Fíjese algo: el nuevo nacimiento permite que las cosas gloriosas de Dios
establecidas el día que Él sopló sobre el barro, sean manifestadas, como dice Efesios capítulo 2 verso 10, lo cual incluye obras las cuales tú vas a hacer en la vida. Nacer de nuevo o un nuevo nacimiento no es un juego de palabras, sino una realidad espiritual. Usted está aquí porque un día usted nació de nuevo. Alguien te predicó y usted cambió. Usted respondió al mensaje. Nadie te obligó. A usted no le pusieron aquí algo para obligarlo. No. Nicodemo dijo, pero ya va, maestro. O sea, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque el concepto de nacimiento todo el mundo lo maneja. Generación tras generación nos volvemos viejitos. Como me dijo una vez una hermanita acá, ay, mi pastor está viejo. Oye, es viejo. Eso fue hace como 20 años. Viejo es el camino real y todavía andan por allí los bandidos. ¿Cómo? Es un problema cuando usted predica el evangelio. Ese es el problema de los evangelistas, que no han entendido cómo predicar el evangelio. Andan por las ramas predicando un Cristo que nadie conoce. Yo necesito entender los principios. ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Dígame, pastor Wilby, ¿cómo entra usted por allí, hermano? O aquí el camarógrafo. No hay, ¿verdad que no hay manera? Ahora, todo nacimiento representa algo glorioso diseñado por Dios. Y solo los seres humanos se pueden multiplicar a través de la gestación y el nacimiento. Ahora, diga conmigo, el ser humano puede nacer 2 veces. Una cosa es el nacimiento natural y otra el nacimiento espiritual. Pero debido a la inclinación de lo que pasó allá en el huerto del Edén, por culpa del pecado, el nacimiento natural, ese que nosotros tenemos, que nos ha llevado a esta altura de la vida, no asegura la entrada al reino de Dios. ¿Por qué razón? Efesios capítulo 2 verso 1, Dios le revela a Pablo lo siguiente: todos están muertos en delitos y pecados. Ahora, una pregunta aquí entre nosotros los evangélicos, pues. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién no ha cometido pecado aquí? Levante la mano. ¿A cuánto cuando se machuca un dedo y dice, ay, mi madre? O cuando va pasando un carro y le moja el charco y usted dice, ay. Y se acuerda de la progenitora. ¿Cuántos en el día a día no decimos grosería? Hacemos vagabundería. Guilladito, lo tomamos una birrita. O lo tomamos un cigarrillo por ahí, guilladito. Algunos son más osados. Tienen doble frente. No sé, yo tengo una sola frente aquí, pero dice que tienen 2 frentes. No sé cómo es eso. Ahora bien, Jesús advirtió a Nicodemo, un gran maestro de la ley. Él le dice, hay una realidad espiritual que allá afuera la gente no lo entiende. A menos que usted le predique el evangelio de Jesucristo, le predique el evangelio, el mensaje de Jesucristo, el evangelio del reino, la gente no lo va a entender. ¿Qué hace Jesús? Habla de maestro a maestro y le dice,
Lo que es nacido de la carne, o sea, lo humano, nacido de la carne, es... Nosotros no somos extraterrestres, somos seres humanos. Y nos multiplicamos y damos a luz nuevos seres humanos. Pero lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu es. Yo debo entender en mis caminos cristianos que un día, cuando alguien me predicó, yo no estaba consciente de que sin que me diera la oportunidad de ser salvo pudiese salvarme. No me puedo salvar de la muerte. No puedo. Pero sí salvarme de la condenación eterna. Porque el infierno, aunque es una dimensión espiritual, allí se cumplen la condena jurídica establecida por Dios. Destituidos de su gloria para siempre. Ahora bien, existe un antagonismo entre esta carne y mi parte interna, mi hombre espiritual. Pablo lo llama antagonismo entre la vieja carne y la parte espiritual. Pablo decía: hay una ley en mis miembros, lo que quiero hacer no puedo hacer, pero lo que no quiero hacer es lo que yo hago. Por eso es importante que entendamos que el cristianismo no es pintarse uno de blanco y decir que uno es tan santo que no mira ni para los lados. Porque la primera epístola de Juan dice: el que diga que no comete pecado hace a Dios mentiroso. Nosotros vivimos en un mundo de sensaciones, de emociones, de tentaciones. La lucha entre la carne y el espíritu se basa allí. Y como estaba enseñando, la mayor batalla de un creyente, de un cristiano, está acá. Aquí. En la mente. Ahora, Jesús dice, establece un principio. Lo que es de la carne, lo que es humano, es humano. Está sujeto a todas las leyes naturales. Pero lo que está en el espíritu, ahora que tú eres creyente, se reconectó tu espíritu con el nuevo nacimiento. Porque por la fe, por el oír de la palabra de Dios, el mensaje vino a tu oído, no pasó por la mente, vino por el oído, pasó al corazón y del corazón pasó a la boca. Nunca la fe opera por la mente, si no, nadie puede ser salvo. La respuesta a un mensaje de una predicación. Noé tardó 120 años, yo decía la semana pasada. Durante 120 años, durante 100 años. Y la gente se burló de que alguien pusiera un barco en la tierra cuando no llovía. Cuando llegó el tiempo, dijo Jesús, vino el diluvio y se los llevó. Pero Dios le dio todavía una semana. Y yo decía que han pasado 120 años desde el último avivamiento de la calle Azusa. Uno de los avivamientos más impresionantes después de Pentecostés. Fíjese, uno de los avivamientos más grandes después de Pentecostés.
Y han pasado 120 años hasta el año 2020. Y de 2020 han pasado 6 años. Y falta un año para cumplirse la tipología. Y todo el mundo dice que esta es la última generación. Ahora, el mundo no sabe eso. Pero el creyente, por la revelación, por la instrucción del Espíritu, entendemos estos principios. Entonces, cuando el maestro Nicodemo dice: wow, este mensaje me ha impactado. O sea, yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir a la condenación, porque eso se ha manejado por siglos desde que el hombre salió del huerto del Edén. Y el hombre ha buscado de reencontrarse con Dios a través de la brujería, la hechicería, el tantra yoga, la yoga, etcétera, etcétera, la metafísica. Entonces Jesús le dice en Gálatas 5:17, dice el apóstol San Pablo: el deseo de la carne, este cuerpecito acá. Agárrate un momentico la carnita esta. Esta carnita está calientita. Esta carnita es la causante de todos nuestros problemas. ¿De dónde vienen los divorcios? De la carnita. ¿De dónde vienen los adulterios? De la carnita. ¿De dónde viene la fornicación? De la carnita. Algunos dicen: ay, pastor, que la carne es débil. ¿Se dice o no se dice? ¿Se dice o no se dice? Es una excusa. Ay, no, pastor, es que pequé. Usted sabe que la carne es débil. Oye, pero ya va. ¿Cuánto nos hemos sido expuestos a lo largo de la vida con esta misma carne débil? Y le hemos dicho a la otra carne débil: párate ahí. Si el tigre ronca y la gente no se mueve, el tigre se lo come. ¿Es culpa del tigre? No. Ahora, el hombre está diseñado para dos tipos de nacimientos: el natural y el espiritual. El problema con el espiritual que requiere la intervención sobrenatural de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el maestro de la ley: te es necesario nacer de arriba. Diga amigo, es necesario nacer de arriba. Cuando yo predico el evangelio allá afuera, en las funerarias, en los cementerios donde me ha tocado ir, yo le hablo claro a la gente: tú te vas a morir. Estábamos en el sepelio de mi suegro. ¿Cuántos tuvieron allá ese día? Hay un buen viaje, ¿no? Nos llamamos hasta librito, creo que nos llamamos ese día librito y todo. Y le pedí permiso a mi suegra. Le digo: mire, me permite predicar. Y lo puse todito en la puntita del infierno. No de la muerte. Nosotros nos vamos a morir. Y les explicaba, hermanos. Les explicaba las cosas. Porque muchas veces usted tiene que atrever a predicar. Un día me invitaron a un funeral en el cementerio y habían como 300 personas. Y vino el ciudadano cura, sacerdote. Yo lo estoy llamando ciudadano sacerdote. Un tipo hippie con el pelo aquí, tenía pelito nada más que una colita. Y el tipo venía sacando a la gente del infierno. Y ay, lo pasó para el purgatorio de una vez. Y me dice: es más, pastor, pase. Y pasé yo y le digo: señores, hay un solo camino: Jesucristo. Y si esta persona, que era alguien a la que yo le predicaba y estaba en mi célula, si alguien de los que están aquí no han aceptado a Cristo, esta es la oportunidad. Porque si no, se lo lleva el diablo, se van para el infierno. De 300 me quedó una sola abrazada hacia el poste de la cosa esa así, agarrado, llorando. Decía: yo no me quiero ir para el infierno. He ido a funerales, he ido a novenarios, a entierros. He tenido que predicarle a gente como enfermos de SIDA hace 30, 40 años. Y tener que hablarles de la muerte de un enfermo de SIDA.
en etapa terminal, que usted no sabe lo que es un enfermo de SIDA, etapa terminal. Es la cosa más fea que usted se puede imaginar. Tienes que nacer de arriba, le dijo el Señor. Porque el nuevo nacimiento involucra arrepentimiento y regeneración. El arrepentimiento fue la puerta que estableció Dios en los días de Noé. Y el arca para escapar de la condenación de una humanidad. Después de 120 años. O 107 años. Están pasando 126 años. Y yo le traigo el mismo mensaje a la gente. Hoy mucha gente transmite por las redes sociales lo que la gente quiere escuchar. Pero de eso está lleno el infierno. Arrepentimiento y regeneración son dos conceptos teológicos centrales del cristianismo. Jesús entró en el arrepentimiento, la forma de ser salvo. Involucra un cambio de mentalidad, volverse a Dios, mientras la regeneración implica un cambio operado por el Espíritu, donde la imagen de Cristo es renovada. Con la caída por el pecado perdimos la imagen por la cual fuimos hechos. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Cuando entendemos los principios del apóstol Pablo, leemos Colosenses, Efesios, nos damos cuenta que Cristo es la imagen en la cual fuimos hechos. Por eso Él lo llama la Biblia el Hijo del Hombre. Existe una disyuntiva: ver o entrar. Mucha gente, yo le he predicado, me dice, no tengo tiempo ahorita. ¿Cuántos de ustedes han salido a predicar? Le dicen, no tenemos tiempo. ¿Cuántos hace el 24 de junio de este mismo año habían planificado hacer las vacaciones en diciembre? ¿Verdad que sí? Pero no pusieron a Dios. Por eso vea el video, véalo. Si Dios quiere, haremos. Y muchos, hasta un video salió por allí, un sobre que decía vacaciones de diciembre, para el testimonio de lo que tuvieron el día que yo prediqué. Una cosa es el nuevo nacimiento. La salvación es un suceso, pero la capacitación, la transformación es un proceso que se llama regeneración y es operado desde el espíritu del hombre, no de la mente ni el corazón, por el Espíritu Santo. Porque después de la caída, quien gobernó durante siglos al ser humano fue el alma, mas no el espíritu. Con el nuevo nacimiento se reconecta el orden de Dios, se conecta el espíritu, y el alma tiene que estar subordinada a los deseos del espíritu. Y ahí es la lucha que tenemos, porque queremos ser lo mismo, ser mundano y ser cristiano. Y ese es el antagonismo. Ahora bien, la transgresión de Adán trajo separación y muerte. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Romanos 8:6 dice: porque al ocuparse de la carne, dice Pablo, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sin embargo, el nuevo nacimiento, por ser una obra de Dios, es un acto divino. La mente humana, sin la predicación de la palabra, no puede entenderlo. Por eso es por la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no la del pastor o el evangelista. Yo estoy aquí porque un día, en mi momento de mayor angustia, en el momento más terrible de mi vida, cuando ni los brujos, yo aborrezco eso de chiquito, pero fue una alternativa. Cuando los médicos me fallaron, cuando me falló el monseñor, alguien me llevó
a una cosa de esa cuando mi madre había muerto en un rito de brujería. Y cuando yo era pequeño, viendo lo que hacían mi madre y mi padre, me molestó tanto, me enardeció, y siendo yo un muchacho como de 7, 8 años, me puse de cuclillas en una pared y le dije a Dios, sin saber que existía: aborrezco la brujería. ¿Cómo la aborrezco? Y me han jalado por los pies, amigo, y me jalaron así. Yo arranqué a correr. No podemos tener medias tintas con el diablo. La brujería, la hechicería, todo eso mete a la gente en el infierno. Y no hay purgatorio, porque eso no existe. Pregúntele al diablo para ver. El problema es, dice Pablo aquí: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Usted se ha puesto a preguntar: ¿dónde está Adán ahorita? Y Eva. ¿Cuál es el castigo eterno de Adán y Eva? Pues ellos murieron. Y el único que se salvó de la primera humanidad fue Enoc, séptimo desde Adán. Y 8 se salvaron por agua: Noé y su familia. Y entonces la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando un evangelista no sabe explicar esto, no utiliza la escritura, lo que hace es confundir a la gente. Un día me dijo un muchacho joven, estaba en el funeral, me invitó a su hermano, y era evangelista, y me dijo: pastor, yo quiero que tú vengas. Y él me dice: pastor, yo me niego a morir. ¿Cómo un hombre tan joven como yo? Míreme, véame, soy bello. ¿Cómo me voy a morir? Yo no me muero. Me niego a morir. A los días se estrelló detrás de un camión y no me invitaron al velorio. Un día le expliqué a un enfermo de SIDA, cuando era la cosa más contagiosa que había, y me tocó abrazar a aquel hombre sin temor a contagiarme. Hace más de 40 años. Un hombre así, pintado como un tigre. Usted no sabe lo que es un enfermo de SIDA terminal. Ve sus ojos llenos de terror y vergüenza. Tienes que hablarle de la muerte, pero ofrecerle una salida. Cuando yo voy a hablar del evangelio allá afuera, debo ser preciso y conciso. Yo no estoy llamado a perder mi tiempo con alguien ni a hacerle perder su tiempo, porque una vez que usted le predicó, él mismo se cerró la puerta o se la abrió. La Biblia revela que Adán pecó y su transgresión sumió a toda la humanidad en el pecado. Pero dice que Adán no fue el origen del pecado. Ya el pecado existía en la creación. No me voy a meter en ese concepto teológico a estas alturas. El renacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, es sobrenatural. Yo no sé si usted se acuerda el día que usted le predicaron y se convirtió a Cristo, porque este que está aquí, a mí se me olvidó lo que yo había vivido con mi hermana. O eso, hablándole un demonio, un hombre, con una voz así como la de David o la de Samuel. Y agarraba a hombres y los tiraba así como Wilby. Los tiraba así. Se me olvidó todo. ¿Sabe? Un Viernes Santo, mi vida cambió. Yo no sabía que Dios me había escogido para grandes cosas. Al poco tiempo
tiempo de haberme convertido, me habló por segunda vez. Porque la primera vez Dios me habló sentado en una silla. Yo no sabía que Dios hablaba. Y el Señor me habló a mi espíritu tan claramente como que le estoy hablando yo a usted. Y me dijo: si hoy me entregas tus ídolos, todos tus ídolos, en los cuales has creído, que ahora yo creyendo en ídolos, yo aborrecía la brujería. Yo no tenía ídolos, pero en los ídolos ancestrales, nunca más Satanás te tocará. Durante toda mi niñez, los demonios y el diablo me atacó para matarme. Hace 43 años, cuando el Señor me habló y abrí mi corazón al Señor, nunca más Satanás me ha tocado, ni ha tocado a mi familia. ¿Sabe? Lo que es nacido del Espíritu permanece. Lo que es nacido del Espíritu por obra sobrenatural permanece, es del Espíritu. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles. Juan 13:8. No te maravilles por lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? Alguien me visita y pueden pensar: ¿qué está diciendo el pastor? No te maravilles, porque te dije, es necesario nacer de nuevo. O sea, convertirte a Dios de todo corazón. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Queridos hermanos, nuestro trabajo en esta década es ganarnos los perdidos para Cristo. Pero hay que salir allá afuera y predicar correctamente lo que dice la Escritura. No poner cosas fantasiosas ni predicar religión, porque religión la han escuchado toda su vida. La Biblia enseña que Adán representaba a toda la humanidad. Ese es el gran problema que tenemos, que la gente no entiende. Decía un periodista de Telemundo, muy conocido, creo que se llama Jorge Ramos. Él estaba siendo entrevistado por un cristiano muy famoso, y él le decía al entrevistador en el podcast: tengo miedo a la muerte. Yo quisiera creer en algo como crees tú, pero yo no me quiero morir, porque yo no sé qué pasa del otro lado. Lo más cercano a eso lo consigues en el libro de Jonás, cuando él dice que llegó a la profundidad del abismo y murió ahogado por las algas, y cuando entró en el Seol se cerró la puerta de la tierra arriba de él. ¿Sabe? Hoy la ciencia documenta mucho muerte después de la vida. Perdón, vida después de la muerte. Gente que son declarados muertos. Y ocurrió ahorita en el terremoto de La Guaira. Un bebé que fue declarado muerto y colocado entre los cuerpos, y de repente el niño comenzó a llorar. Estaba declarado muerto. Ahora bien, cuando Adán, que representa la humanidad, por eso yo decía en otra predica, la gente dice: pero ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado de Adán si yo no estuve allí? Porque me echan la culpa a mí. Sencillo. Sencillo. ¿Qué es natural? Si usted es un negrito, ¿cómo le deben salir los hijos si la mamá también es negrita? ¿Cómo le deben salir? No le puede salir blanco. Si Adán me representa, yo soy igual que Adán, porque él me representó a mí.
Porque cuando Dios le habló a Adán, no le habló a Eva, porque Adán representaba la humanidad. En Génesis 1. En Génesis 2 le habla a los seres humanos. ¿Cuál es el problema de Dios? Hacer que este ser humano se pueda reproducir. Porque no hay yo entre los animales cómo reproducirse. El evangelio es sencillo. Entonces, como Él representó toda la humanidad y fue destituido de la gloria de Dios, todos los descendientes también fueron destituidos. Entonces Pablo, él representa el nuevo nacimiento de la siguiente manera en su carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No está diciendo que es una nueva persona. Está diciendo que es una nueva criatura. Algo representativo del diseño eterno del Dios estampado en el sello, en el barro, con identidad de reino. Por eso, cuando yo oro por un milagro, opera lo sobrenatural. La última vez que oramos por los milagros estaba la hermana Flor, que medía ¿cuánto, hermana Flor? 1.35 creo que era, ¿no? Como que no vino hoy. 1.35. Y me acuerdo que estamos orándole. Y él me dijo: pastor, yo quiero crecer. Bueno. No me dijo eso, lo dijo después. Le oro, se cayó al suelo, le digo a la pastora Sara: va a crecer. Y entonces una pierna le crecía, luego le enderezaba la pierna, le crecía la otra. Y cuando la paramos ahí contra esa columna, el pastor Carlos la midió. Medía uno ¿cuánto? 1.53. Y después me dijo: ay, pastor, yo quiero crecer más, yo quiero ser más alta. Bueno, oremos para cuando nos toque orar nuevamente por los milagros. Todo está grabado. No sé si lo han lanzado a la página, todavía no sé. Entonces, como yo, un ser humano normal, por cáncer, por riñones nuevos, por columnas torcidas, lo único que Dios no me ha dado las gracias es como para cambiar a la gente fea y ponerla bonita. No, porque esa es su identidad. Así es conocido en el cielo. No se puede hacer nada, ¿verdad, Samuel? No hay forma, no hay manera. Aunque algunas damas acá en la iglesia me han dicho: pastor, nosotros queremos adelgazar, pero que no nos quede nada por fuera, sino todo en su santo lugar. Pedid se os dará. Medida buena, apretada, remecida, en vuestro regazo os será dada. Ahora, los esposos estarán contentos, no sé, o le tendrán que poner un guardia al lado. Sí, puede ser otro problema. Ahorita él va adelante y la señora atrás, pero después una nueva criatura. Ya no es un hombre en el mundo espiritual como fue por causa de Adán. Aquí hay un diseño que Dios se reservó antes de la eternidad. Una cosa es lo que se manifestó en el huerto de Edén, donde plantó Dios al hombre. Pero hay un diseño en Cristo Jesús, dentro del diseño eterno de Dios, para hacer una nueva criatura. Entonces, de modo, no se puede ser una nueva criatura si no se ha nacido de nuevo. Si uno no experimenta un nuevo nacimiento.
O nacer de nuevo en lo celestial, espiritual y santo. Ay, nací de nuevo, pero yo me veo igual. Uno va al espejo y dice, wow, pero estoy igualito. Pero si el pastor dijo que yo nací de nuevo, pero que yo sigo siendo igual. Satanás sabe que naciste de nuevo. Y es ahora donde te va a tentar. Ya eres tentado, pero ahora hay que buscar la santidad para ver a Dios. Santidad en el matrimonio. Santidad como norma de vida, etcétera. Y entonces anhelar lo que viene con este nuevo diseño: bautismo en el Espíritu Santo, el desatar de los dones del Espíritu, la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, y para lo que hemos sido llamados, los dones magisteriales para servirle al Señor. Por eso estoy aquí. Yo no sabía que Dios me quería de mí para estas cosas. Pero Él me dijo hace 40 años: te voy a llevar a lugares donde tú ni te imaginas. Hoy, a través de estas redes sociales, como lo dije al principio, Dios nos dio en esta generación a los pastores algo que no hubo en otras generaciones, en las redes sociales. Hoy he llegado a sitios como Rusia, por allá, Australia, Inglaterra, Italia, Portugal, todo el cono sur, mucho en Norteamérica, México. ¡Wow! Yo no me imaginaba eso. Ahora bien, nacer de nuevo significa que fuiste crucificado juntamente con Cristo Jesús en la cruz. Morimos con Él y resucitamos en Él. El próximo evento escatológico, bíblico, después de 2026 años, es el rapto de la iglesia, el arpazo, dice Pablo, donde millones de personas serán, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán de la tierra, y dará paso al gobierno del anticristo, que hoy por hoy estamos viendo las primeras manifestaciones de ese tiempo apocalíptico. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Por una simple razón: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues una cosa es la naturaleza humana y otra la espiritual. En la práctica, el nacimiento físico nos equipa para vivir en lo natural. El nacimiento espiritual nos capacita para vivir en lo espiritual y lo sobrenatural. El nacimiento espiritual me prepara para el cielo. Un día dijo un tipo, dijo: el infierno es un lugar aburrido. Ahí no hay nada que hacer. El infierno es un lugar bueno para vivir. Y lo comentó en una canción, AC/DC. Y compusieron otra canción que decía Autopista al infierno. Y decían: voy para el infierno y nadie me puede parar. El infierno no fue hecho para el hombre. Es horrible. Pablo dice en 1 Corintios 15:50: porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo humano no puede. El nuevo nacimiento trae una manifestación, es una realidad. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es del espíritu es del espíritu.
todo esto depende de la gracia y el poder de Dios. Un día dijo el salmista David: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8:4. Pero en Isaías 43:17 dice que el propósito de la creación del hombre en esta tierra y en el universo y en este siglo y en el venidero, hablando espiritualmente, porque la palabra siglo no tiene nada que ver con el siglo de la tierra, sino lo espiritual y eterno. Dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, es terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fuimos llamados para ser representantes de Dios y extender el reino de los cielos desde el huerto del Edén y traer obediencia a la creación que había pecado por Satanás. Fuimos constituidos administradores, per se ejecutores. Teníamos en la mano una herramienta que era dominio sobre los animales, sobre los reinos mineral, vegetal y mineral. Y la imagen era representativa para que todos los seres creados dieran a Dios en cada decreto que el hombre hablara. El nuevo nacimiento nos introduce a la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Va a cambiar la morfología de tu vida. Va a cambiar la cosmovisión de cómo ves el mundo. Y entonces llega la gran pregunta que muchos se hacen: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La concepción natural difiere de la del espíritu. Pues el nacimiento natural humano trae consigo la naturaleza caída de Adán y la maldición, y con ella la muerte. Muchas veces nos preguntan a los pastores: ¿por qué los niños mueren si no tienen pecado? Oiga, ya va. ¿Quién dijo que un bebé recién nacido no tiene pecado? Una cosa es el pecado heredado y otra es el pecado conceptual, que lo aplico con conocimiento. ¿Cuál es la causa de la muerte? Diga conmigo: el pecado. Sencillo. Por eso un bebé muere. ¿Merece morir? No. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Un día Job le dijo a Dios: oye Dios, ¿por qué no fui como un abortivo? ¿Por qué no fui un abortivo? ¿Por qué mi mamá no me abortó? Algunos me censuran eso, para que yo no viera los días. Pero que cada hombre tiene un legado en la historia, y Dios dejó a Job para enseñarnos algo que él vio aún antes que Abraham andara por allí. Él dijo: yo sé que un día del polvo me levantaré, un día mi Redentor se levantará del polvo y con él me levantará. Yo sé que mi Redentor vive, dijo. Y no estaba revelado todavía eso en la Biblia. Él dijo: aunque mi carne esté deshecha, yo sé que él se levantará del polvo. Entonces, cuando yo voy a predicar, debo ser claro. El tiempo de una persona es valioso.
Eso es un tiempo especial y hay que explicarle por qué. Porque muchos han preguntado, ¿y el que se muere sin Cristo? Los indígenas, los caníbales, y nunca escucharon por Cristo, irán a la condenación sin Cristo. Porque no tienen el principio de pecado. Lo que los va a condenar o salvar es el Evangelio, que es la única puerta que Dios ha abierto, el mensaje. Noé no fue más importante que el mensaje. Noé fue el mensajero, pero no más importante que el mensaje. Jesús formó parte del verbo y el sustantivo de lo predicado. Dios, sin mí no puedes hacer nada. Yo soy la resurrección y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El hombre natural, el de allá afuera, de donde venimos todos, es incapaz de ver o entrar en el reino de Dios por sí solo. Requiere fe. Y esta fe solamente viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nosotros no podemos luchar contra una naturaleza moribunda, una naturaleza de muerte. San Pablo decía: ay de mí, ¿quién me salvará de esta naturaleza de muerte? No hay forma de escapar. Todos nos vamos a morir. Todos nos toca un día, cristianos o no cristianos. Todos un día se nos va a cerrar la puerta de la vida y no hay vuelta atrás. Un día la tierra se posará sobre nuestra cabeza. La única oportunidad de escapar, y es lo que el mundo entero ha entendido durante 2026 años y lo ha aceptado. Hay un solo camino, es Jesucristo. Es el Evangelio. Y del Evangelio han salido tantas religiones. De la resurrección inventaron la reencarnación, pensamiento de la nueva era. Por eso el apóstol Pablo, ahí cerrando, para no hacerlo tan largo, porque es muy largo, lo pueden descargar de la página. Primera de Pedro 3:5, Primera de Pedro 1, apóstol Pedro 3:1, capítulo 1, verso 3 al 5. Primera de Pedro 3:1 al 5. Primera de Pedro 1, 3, 1, 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, 13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, lo cual evidencia que el plan de Dios para redimir la creación siempre estuvo desde el principio, aún antes de la fundación del mundo, antes que hubiera una estrella. Dios estableció un decreto, se llama predestinado, que no tiene nada que ver con la predestinación que el mundo habla, porque es un decreto antes que el hombre existiera, antes que el mundo existiera, antes que una estrella existiera. El Padre eterno estableció por decreto que iba a ser el ser humano. Por eso Pablo dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo: sabe, lo más importante no es el nacimiento natural, sino el espiritual. Entonces vemos la carta de Tito 3:5, dice
que Él nos salvó sobre la base de las obras. Perdón, no nos salvó sobre la base de las obras. No necesitamos en Semana Santa golpearnos, ir a estos lugares. Porque yo cuando era muchacho siempre iba detrás del Santo Sepulcro. Y lo más espiritual que yo podía entender era ese aroma. Pero Dios me libró de la muerte un 27 de junio de 1967. Cuando el diablo había dispuesto, entre tantas formas de acabar con mi vida, aquella hora cuando mi madre me manda a un altar de brujería sin yo saber qué era eso, a que le pusiera una vela a un santo. Y cuando iba a ser así, vino el terremoto de Caracas. Y Dios hizo que yo me cayera hacia atrás con fuerza y el techo se cayó. $59 años después, Dios vuelve a hacer lo mismo. Estando en este lugar el día 24 de junio 2026, Dios vuelve a salvarme la vida. 56 años después, para testificar de lo que Él determinó sobre mi vida. No hay diablo que lo pueda terminar. Dios ha trabajado con toda mi familia. Faltan 3 nada más. Me gané a mis suegros y a mi suegra el primer día que los conocí. Y el día que mi suegro estaba en la UCI agonizando, a segundo de irse de esta tierra, le recordé a Dios que hacía 33 años para ese día que había aceptado al Señor de forma personal, y le traje la salvación, esa declaración legal allí, porque él no podía declarar antes de morir. Y le hablé a su espíritu y le hablé a su alma y le dije: Dios, aquí está la confesión 33 años después. Ese es tuyo. Y ahí murió. Con el nuevo nacimiento viene la existencia a una nueva generación de nuevas criaturas que llegarán a ser adoradores, ministros, evangelistas. Con el nuevo nacimiento viene una nueva naturaleza que te lleva a vivir como le pasó a Bezalel, lleno del Espíritu, para traer diseños divinos a la tierra. El nuevo nacimiento está determinado para que tú puedas manifestar los diseños del Espíritu, traer las declaraciones del Eterno a las naciones, ser una voz profética para que el mundo escuche que lo que está aconteciendo en el mundo hoy. Jesús dijo: cuando veas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Estoy saliendo directamente por otro canal con esa prédica. Cuando veas estas cosas suceder, porque la gente necesita saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y en las redes sociales lo que hay es pura fantasía. Dios me habló y Dios me dijo: yo te estoy diciendo hoy que Dios está levantando gente del Espíritu para traer una palabra gloriosa sobre las naciones de la tierra, para decirle: todo esto es preludio para que, porque Cristo viene, el deseado de las naciones viene. Agarra, salmista, agarra esa nota. El deseado de las naciones viene. Un día vendrá una manifestación gloriosa del deseado de las naciones. Se llama Jesucristo. Ponte de pie. La nueva naturaleza está determinada para traer una manifestación de gloria en tu vida, para que las obras por las cuales fuiste llamado sean manifiestas.
Dios está haciendo cosas nuevas en gente que no tenían por venir. Dios está haciendo cosas gloriosas a través del nuevo nacimiento. Hoy, a través de redes sociales, Dios levanta una voz profética a las naciones. Él está diciendo: aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen esperanza, que están aterrorizados por lo que está ocurriendo, hay una sola salida, como lo hubo para la primera humanidad en los días de Noé. Dios esperó 100 años y les dio una semana extra a aquella humanidad, pero no quisieron escuchar. Escucha, han pasado 120 años desde el último avivamiento. Estamos en el 2026, o sea, 126 años. La semana se cumple con un año más, 2027. Se dice que va a ser uno de los años, 7 años, es para estremecer, sacudir en la tierra. Aún la gente no mira para el cielo. Aún la gente no mira para el cielo, pero está angustiada. La Biblia dice que la gente andará con angustia, tratando de interpretar las cosas que están sucediendo. Y hoy te estoy diciendo que es tiempo de escapar. Ya no a través del arca de Noé, sino a través del evangelio de Jesucristo. A través de aquel que es el único que resucitó y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. La nueva naturaleza te levanta como una trompeta en medio de la oscuridad. La profecía, la palabra profética más segura, alumbra como antorcha en medio de la oscuridad. Yo represento una generación que fue llamada hace más de 40 años para tomar la batuta de una generación que comenzó a principios del siglo XX. Se ha predicado el evangelio durante largos 126 años. Pero la Biblia dice una realidad: son más los que se pierden que los que se salvan. Porque muchos piensan que como no era viejito, decía mentira. Dios me puso una palabra para yo hablarla. Por eso voy a las naciones, a través de algo que Dios puso en mi mano, se llama redes sociales. 2020, yo no me quedé encerrado en una casa escondiéndome del COVID-19. Yo peleé con un equipo para comenzar una de las visiones más poderosas que Dios me ha entregado. En 3 años levanté una visión. 2024, Dios me abrió una puerta a las naciones. 2025, una puerta grande se nos abrió. 2026, avanzar. No podemos detenernos, porque 2027 está en cierre, está a la puerta, con cosas poderosas de parte de Dios. Dios va a levantar hombres, va a levantar voces proféticas en el 2026, pero desde el 2026 al 2027. Porque el año profético de Dios no comienza en enero, comienza en septiembre, octubre del 2026. Sé tu parte de este poderoso movimiento en el mundo. Utiliza tus redes sociales para proclamar el evangelio de Jesucristo, para que mucha gente pueda venir, puedan ser transformadas en nuevas criaturas. Antes de hacer el llamado, déjeme decirle, Satanás ha buscado llevarse a mucha gente. Muchos murieron, pero Dios dijo desde un profeta: voy a hacer cosas sobrenaturales en medio de los escombros.
Voy a dar testimonio de la gente rescatada más allá del tiempo de vida. Testificarán de mí. Hablarán de alguien que les predicó allá adentro, sepultados vivos. Si al segundo día del terremoto Dios me dio un código de vida, desaté vida. Y sabe, todavía 23, 24 días después todavía sacaban gente viva, porque Dios determinó que había gente que tenía que ser levantada como una voz en medio de las tinieblas. Porque si usted no quiere predicar, ¿sabes qué? Las piedras van a hablar por ustedes. Si usted no sale a predicarle a la gente, a los perdidos, esos escombros hablarán por usted. Hoy, ¿quién se acuerda de los damnificados? ¿Quién se acuerda de los muertos? Hoy a esta hora siguen derrumbando edificios, sacando cadáveres. Esa gente tenía oportunidad, pero la postergaron. Las piedras hablarán. Si hay alguno aquí que no conoce a Cristo Jesús, esa es una oportunidad. Esta es una oportunidad de experimentar algo que no es para todo el mundo, porque es para el que quiere, no para el que puede. Nacer de nuevo. Tengo más de 40 años predicando el evangelio. Le peleé la salvación a mi padre. Aquella noche que murió en Italia, Dios me ministró su muerte. Por meses le hablé a Dios y le oré por la salvación de mi padre, sin saber que eso no se podía hacer. Y no se puede hacer. Ungí a mi hermano y lo envié de misionero. Él dice, murió maldiciendo a Dios. Un día Dios me habló con mucha claridad. No me dijo que mi padre era salvo. Yo no sabía que las almas le pertenecen a Dios. Y Dios me dijo muy claramente, ya no ores más por tu padre, porque ahora me pertenece. Dice Ezequiel, todas las almas, tanto del Padre como la del Hijo, me pertenecen. Quiero que inclines tu rostro. ¿Sabe? Muchos jóvenes murieron. Gente con sueños murieron. Se les dieron la oportunidad, pero otros no tuvieron. ¿Sabe? Es tiempo de salvación. Es tiempo de escapar de la condenación. Porque hay gente que dice, no he arreglado mi vida. Todavía no estoy preparado. ¿Cuántos se fueron y no estaban preparados y hoy enfrentan una condenación eterna? Yo no estoy llamado a manipular a nadie, porque algo que me ha demostrado Dios es que la palabra con poder y señales. Y un día estuve a punto de que Dios resucitara un muerto a través de mí. Si hubiera seguido, se hubiera resucitado, porque estaba muerto y lloraba cuando yo le hablaba. Yo no entendía qué hacer. Muertos en delitos y pecados. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los libritos? Después ustedes tienen que tener un librito. ¿Sabe? Perdí a mi madre y perdí a mi padre en un rito de brujería. Mi madre se la llevó el diablo. Por años he peleado contra eso. Aborrezco la brujería. He echado fuera demonios de la gente, porque para eso Dios me dio una autoridad.
Desde los 4 años Satanás buscó acabar mi vida. Pero aquí estoy. Oh Señor, si hay alguien aquí que necesita conocer al Señor Jesucristo, yo le invito a pasar, que lo acompañen los pastores. A mí quien me predicó fue Jesús, el Señor en persona. A mí el que me habló aquel día, cuando ni los médicos, ni el monseñor, ni los brujos, que tanto aborrecía, por amor a aquella mujer, mi hermana, cuando un hombre con una voz de trueno hablaba a través de ella con una fuerza descomunal, alguien me dijo: hay uno que te puede ayudar, pero necesitas ir donde está él. ¿Sabe quién era? Un ateo convertido, que no tenía mucha Biblia, pero tenía al Señor aquí adentro. Me ha tocado ir a lechos de muerte. He tenido que atender gente en los lechos de muerte. He atendido gente en el último momento y he tenido que ir al día siguiente calientito, muertecito. Gente que yo amaba y habían creído en el Señor. Yo no tengo el poder de la vida. Soy un ser humano normal. Pero ¿sabe qué? Hay un plan maravilloso que yo no sabía que Dios tenía para mí y para muchos de los que perecieron en estos terremotos. No solamente en este país. Dios está sacudiendo este mundo fuertemente. Y la única forma que la gente clame a Dios es sacudiéndole la tierra. Esto es una Biblia. No pasa nada. Mucha gente le abre en el Salmo 91, Salmo 93. Pero lo que contiene allá adentro es la palabra de Dios escrita por más de 40 autores, más de 1500 años. Algunos dicen que la escribieron los hombres. Lo que tú no sabes cuando esa palabra te habla. Trae ese rema a tu espíritu y te quiebra. Escuchas la voz, no escuchas el texto hablar. Ustedes están vivos porque Dios tiene propósitos. Dios conoce a cada uno, el pensamiento de todos los hombres, sus necesidades. Hay muchos que buscan dinero. Nicodemo decía: tengo todo el puesto, que me da el puesto, pero si me muero, ¿a dónde voy? Yo no sé cómo será el día en que a mí me toque traspasar la puerta de la muerte y que nadie me oiga. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros un día lo va a experimentar. Todo ser humano. Por eso mueren los animales también. ¿Sabe? Si usted vino hoy acá, no es casualidad. Dios no tiene casualidad. Dios tiene propósitos. Yo no sé si aquí hay un pastor, una pastora, si acá hay un servidor, si aquí tengo un pastor. No sé. Lo que sé es que ustedes fueron facturados en la cruz como yo. Yo no sabía que había sido facturado en la cruz. Pero cuando Dios me habló la primera vez en medio de aquella silla, con aquel gentío, yo iba a una iglesia gigantesca, me daba vergüenza,
Pero había algo allá adentro de mí, y me senté en esa silla así, lleno de vergüenza. Y ahí Dios me habló por primera vez. Habló tan profundamente y me dijo muy claro. Se lo voy a decir a ustedes también. Si hoy le entregan al Señor Jesucristo todos sus ídolos en los cuales han confiado hasta hoy, nunca más Satanás los tocará, ni a ustedes ni a su familia, porque Dios se compromete a salvarlos, trasladarlos de las tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y se compromete a contratar en el corazón de su gente. Dios tiene un plan maravilloso. Si están aquí porque ustedes vinieron por su propio pie, tienen entendimiento. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no del pastor. Pero puedo decirle a alguien que tiene más de 40 años que papá Dios le ha dado, mire, pero me ha dado el privilegio de ser portador de el poderoso, el mensaje más poderoso de la tierra. La pregunta en esta mañana: ¿están preparados para recibir el regalo de la vida eterna? Usted, eso es gratuito. La salvación es un regalo. Es el regalo de la vida eterna. San Juan capítulo 17 verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si ese es su deseo, ponga su mano en su corazón, cierre un momento sus ojos y usted va a repetir después de mí cada palabra. Usted a lo mejor usted no va a sentir nada y va a salir así como vino, con chivitas. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús. Que se escuche su oído. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo ante ti y reconozco que soy pecador. Sencillito. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, pero necesito un cambio. Hoy renuncio a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo ídolo. Entiéndase, hechicería, brujería, todas esas cosas. Hoy vengo delante de ti y reconozco a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy acepto el plan eterno de salvación para mi vida, para mi familia, porque hoy nazco para ti en lo espiritual, para cumplir tus propósitos. Establéceme en el reino de los cielos. Haz que las tinieblas me conozcan de que soy ahora una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora no repita nada, simplemente mantenga su mano en su corazón y cierre sus ojos. Voy a orar por usted. Padre, un día más se repite el texto bíblico que dice: cuando un pecador se arrepiente, en el cielo los ángeles hacen una fiesta. Hoy hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, por causa de un pecador que se arrepienta. Jesús no cuestiona que fuimos. Jesús lo que dice: venid a mí los cansados y atareados, y os haré descansar. Poned en mis manos vuestras cargas y os haré descansar. Hoy, Señor, pongo delante de ti estas tres personas. Escribe su nombre en el libro de la vida. Los establezco en el reino. Señor, mira su familia, mira el propósito de cada uno de ellos. A que puedan entender, se les revele este momento. Nacimiento, nuevo nacimiento. Hoy nacen para Cristo Jesús. La Biblia dice que el que es en Cristo Jesús, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. Ustedes salen de aquí hoy marcados para salvación y vida eterna. Herederos de la gracia. Porque un día yo estuve, muchos de nosotros estuvimos ahí. Teníamos tantas expectativas. Hoy, después de tantos años, testifico del grandísimo amor de mi Padre Celestial y del Señor Jesucristo y de su amado Espíritu Santo, que han tratado con mi corazón, pero me han enseñado la gran responsabilidad de testificar. Dios pondrá palabras en sus bocas para hablar. Ustedes van a sus familias. Tal vez ellos no entenderán estas cosas, pero si esto es genuino en tu corazón, sabes, Jesús dijo muy claro: todo lo que me has dado, Padre, nadie lo arrebatará de mi mano. Hoy establezco, Padre, sobre estas vidas palabras de decreto, porque te servirán, no tambalearán en el camino, serán baluartes, serán testimonios poderosos para otra gente. Ponle palabras en la boca, palabras sabias. Dale la sabiduría para que ellos puedan crecer espiritualmente, conocer la palabra, porque la Biblia dice: mi palabra no pasará, no pasará por siglo. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pastores, por favor, quiero que lo atiendan, cada uno con un libro. Tómenle los datos. Si gustan que uno los visite, eso es algo personal, en su teléfono y el día. Amén. Así que por favor, dígame. Amigos de TikTok, damos gracias porque hoy usted pues ha retenido el tiempo escuchando estas cosas. Este es un tiempo glorioso de salvación. Si usted allí donde está no entendía lo que es nacer de nuevo, ¿qué diferencia entre nacer de nuevo y un nuevo nacimiento? Es algo sobrenatural. Amigo, amiga, si usted no conoce a Jesucristo, si usted no entiende qué glorioso es el mensaje del Evangelio, hoy entienda que lo que está pasando en el mundo no es el fin del mundo. Reciba la paz de Dios. Reciba la paz de Dios. Esto es principio de dolores, dijo Jesucristo. Esto es para llamar tu atención y puedas ver que no todo en el mundo es malo. Los apercibidos entrarán en conciencia y no entrarán en el temor. Por eso hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, te digo: recibe la paz de Dios, la paz que sobrepuja todo entendimiento. Tú eres un ser humano con el derecho a la vida eterna. Necesitas entender, como Nicodemo, tu derecho a salvación. Es algo personal, es gratuito, no es forzado. Nadie te puede imponer algo que tú no creas. La fe viene por el oír. Si el oír la palabra de Dios. Quiero orar por todos los que están ahí conectados y allá también a través de YouTube. Padre, en el bendito nombre de Jesucristo, hoy enviamos tu palabra a todas las personas que están escuchando esta predicación. Jesús dice: venid a mí los que estáis cansados, trabajados, y os haré descansar. Mi carga y mi yugo es ligera. Padre, desato salvación sobre ellos. Quiero que repitan conmigo el que quiera, el que está tocándolo el Señor en ese momento. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, hoy entiendo la palabra del pastor. Entiendo la oportunidad y la puerta que me abres para salvación. Te invito a que entres en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida y me transformes. Recibo, Señor, la oportunidad de ser salvo, de pasar de muerte a vida. Señor, te invito a que entres en mi corazón, que me transformes y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo te acepto
como mi único y suficiente Salvador. Hoy renuncio a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo aquello que el diablo estableció sobre el ser humano. Pero hoy soy una nueva criatura. Hoy acepto la salvación. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Escríbelo. Bendice mi vida. Hoy transfórmame. Padre, bendigo a cada persona de una manera especial. Sabes, el Señor dice en el Evangelio de San Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os se la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Hoy envío tu palabra al norte, al sur, al este y al oeste. Señor, envía a los obreros a la mies a predicar tu palabra. Bendecimos las redes sociales y la oportunidad de darme un instrumento como este. Reciba la gloria, reciba la honra en el poderoso nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Estamos despedidos hasta una nueva oportunidad.